Antes de empezar la historia, dinos desde dónde nos estás viendo, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestras historias. España, siglo XVII. El día apenas había amanecido cuando los gritos comenzaron a resonar por el empedrado de la Plaza Mayor de Sevilla. Allí, se negociaban vidas como si fueran ganado. Hombres y mujeres negros, encadenados, sudorosos, traídos del norte de África. Entre ellos, estaba Amina, una mujer de presencia altiva, ojos que no suplicaban y una belleza marcada por cicatrices invisibles. Tenía 33 años, pero el peso en sus hombros revelaba décadas de silencio forzado. Su largo cabello, trenzado con coloridas cuentas, caía por su espalda como si cargara historias enteras de su pueblo. No derramó ni una lágrima al ser separada de los demás en el barco, ni cuando un hombre blanco le apretó el rostro para examinarle los dientes, ni cuando escuchó: «Esta vale el doble. Además de bonita, sabe leer y enseñar a los niños». Así fue como don Mateo, un joven andaluz de ropa fina y expresión fría, la eligió con un simple gesto de la mano. Pagó sin hacer preguntas. Amina fue empujada a una carreta que siguió por caminos polvorientos, serpenteando entre colinas hasta llegar a una hacienda silenciosa en las afueras de Jerez de la Frontera. La casona era grande, pero vacía de vida, rodeada de viñedos bien cuidados y empleados que caminaban con la mirada baja. Don Mateo solo dijo: «Tú cuidas a la niña. Solo eso. El resto no nos importa». Y desapareció por las pesadas puertas de la casa, dejando a Amina frente a un nuevo destino. La puerta rechinó con dificultad cuando una empleada la abrió. Dentro, el aire era pesado, sofocante como una casa que había olvidado el sonido de las voces. En lo alto de la escalera, medio escondida entre las sombras, Clara, de solo 4 años, observaba. Piel muy blanca, espeso cabello castaño, ojos oscuros y profundos como un pozo antiguo. No sonreía, no hablaba, y cuando vio a Amina, no corrió, no extendió la mano, solo giró el rostro y desapareció por el pasillo como un pequeño fantasma. Amina fue llevada a una pequeña y sencilla habitación junto a la cocina. No había cama, solo un colchón de paja en el suelo y una jarra de agua. Ella no se quejó. Se sentó, apoyó la espalda en la pared de piedra y allí se quedó. Cuando la noche cayó sobre la casa, oyó los sonidos que solo los sensibles escuchan: los grillos entre los viñedos, el viento que soplaba suavemente en las ventanas, y, amortiguado, el llanto contenido de una niña. Amina se levantó despacio, caminó hasta la puerta de la habitación de la niña y se sentó en el suelo, apoyada en la pared. No intentó entrar, no dijo nada, simplemente se quedó allí. Presencia, silencio, esperanza. El día siguiente nació envuelto en una ligera niebla que se deslizaba por las colinas como un velo sobre viejas heridas. Amina se levantó antes del sol, se lavó la cara con el agua fría de la jarra y alisó con las manos su vestido ya arrugado por el viaje. Los pasillos de la casa aún dormían. En la cocina, una criada anciana preparaba el pan en silencio. No se intercambió ni una palabra. Amina solo se acercó, tomó un cuenco de cobre y calentó el agua con cuidado, como hacía en su tierra lejana, donde los ríos cantaban al amanecer. Subió las escaleras con pasos ligeros, equilibrando el cuenco, la toalla y una muda de ropa pequeña doblada con esmero. Se detuvo frente a la puerta entreabierta de Clara. Llamó suavemente. Silencio. Entró despacio. La niña estaba sentada en la cama, con las piernas cruzadas, los ojos fijos en la ventana como si buscara algo que nunca llegaba. Amina se acercó, se arrodilló junto al cuenco y extendió la toalla con dulzura. Clara giró el rostro, empujó el cuenco con los pies y gritó. El agua se esparció por el suelo de madera, fría como el rechazo. Amina no se movió. Solo comenzó a recoger los fragmentos de aquel gesto. Secó el suelo con su propia ropa, recogió la toalla mojada, se levantó en silencio y se fue, dejando atrás solo un ligero aroma a lavanda y el sonido de la madera mojada secándose lentamente. A mediodía, Amina dejó un plato de barro junto a la escalera principal. Pan fresco, 2 higos partidos por la mitad y un vaso de leche tibia. No esperaba gratitud ni contacto. Solo lo hizo, y volvió a sus tareas. Cuando pasó de nuevo por el pasillo, el plato estaba vacío, pero el vaso había sido colocado con cuidado en el mismo lugar. Ella no sonrió, pero sus ojos se detuvieron por un instante allí, como quien recoge una señal del destino. Esa noche, antes de acostarse, Amina sacó del fondo de su bulto una pequeña muñeca de trapo que había cosido en el barco durante las noches de dolor y esperanza. Estaba hecha de retazos simples, pero tenía cuentas en el cabello y un vestido con líneas rojas, iguales a las de su aldea.
Con pasos silenciosos, subió a la habitación de Clara. La puerta estaba entornada. La niña dormía de lado, abrazada a la almohada. Amina no entró. Solo colocó la muñeca cerca de la cabecera, arregló la sábana con delicadeza y se retiró, dejando la habitación nuevamente en silencio, pero ahora con algo nuevo. Un gesto dejado para ser descubierto en el tiempo de la niña. A la mañana siguiente, Amina se levantó antes que todos, como de costumbre. Hizo té de hierbas, preparó un trozo de pan con miel y volvió a poner higos cortados en el plato. Subió con calma a la habitación de la niña. La puerta estaba entreabierta. Llamó suavemente. Ninguna respuesta. Cuando empujó ligeramente la madera, vio a Clara todavía acostada. Pero esta vez, la muñeca estaba en sus brazos, apretada contra el pecho, como si guardara en ella algo que nadie más podía tocar. Amina no entró. Colocó el plato sobre una mesita junto a la puerta y retrocedió. De regreso, sus pasos fueron lentos, como si cada escalón confirmara lo que su corazón ya sabía. Un pequeño puente había comenzado a construirse. A última hora de la tarde, mientras lavaba sábanas en el lavadero de pie al fondo de la hacienda, Amina oyó pequeños pasos que se acercaban. Clara, con el vestido todavía arrugado, traía la muñeca en las manos y se detuvo a 2 metros de distancia. No dijo nada, solo observó. Amina, sin hablar, extendió una prenda limpia al tendedero y continuó con lo que hacía. Clara se sentó en el suelo de tierra batida, junto a una flor que nacía tímidamente entre las piedras. Y allí se quedaron, 2 siluetas en silencio, unidas por algo que aún no tenía nombre, pero que comenzaba a florecer. En los días siguientes, la rutina de Clara cambió sutilmente. Ya no se escondía tanto. Pasaba más tiempo en los pasillos, con la muñeca en los brazos, y a veces miraba a Amina de lejos, como quien ensaya un gesto todavía atrapado en el miedo. En una de esas mañanas, al barrer el pasillo principal, Amina notó una silueta en lo alto de la escalera. Era un hombre alto, de ropa oscura y postura imponente. Tenía el cabello ya canoso y un semblante que mezclaba cansancio y severidad. Era don Esteban, el tío de Clara, hermano mayor de la difunta madre de la niña, el verdadero señor de la casa, aunque se dejaba ver poco. Sus ojos se encontraron con los de Amina por un breve instante, pero no hubo palabra. Solo el sonido de sus pasos desapareciendo en el piso superior, como un eco de algo aún no resuelto. Más tarde, Amina supo por una criada que don Esteban vivía recluido desde la muerte de su hermana. No recibía visitas, no salía de la hacienda, no se involucraba en nada. Solo leía libros antiguos en la biblioteca y a veces tocaba la guitarra en noches muy oscuras. Amina guardó esa información sin hacer comentarios. Pero por la noche, al oír a Clara susurrar algo mientras dormía, un nombre entre sollozos, ella entendió. El silencio de aquella casa no venía solo del dolor de la niña. Era un luto que habitaba en todas las habitaciones, escondido entre muebles pulidos y ventanas cerradas. A la mañana siguiente, Clara esperó a Amina en la escalera. Era la primera vez. Tenía los pies descalzos y el cabello enredado. Cuando Amina se acercó con la bandeja del desayuno, la niña se agarró al bajo de su vestido. No habló, solo se aferró, como si dijera, «Quédate». Amina no se arrodilló ni se sorprendió. Solo se quedó allí, con la niña colgada de su simple tela y el silencio sirviendo de idioma entre las dos. Juntas llevaron el desayuno al jardín trasero. Clara comió en silencio, sentada junto a Amina, mientras observaban las hojas mecerse con el viento. En lo alto del segundo piso, detrás de una pesada cortina, don Esteban observaba la escena con ojos entrecerrados. Tenía en las manos un libro abierto, pero no leía. Estaba inmóvil. Vio cuando Clara apoyó la cabeza en el hombro de Amina por un breve instante y luego corrió detrás de una mariposa. Por alguna razón que no sabría explicar, sus dedos apretaron con fuerza el borde de la ventana. Y por primera vez en mucho tiempo, no por rabia, sino por algo que recordaba la ternura. O tal vez, inquietud. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por pequeños milagros que solo los atentos percibirían. Clara ya no gritaba, no rompía platos, ni se escondía detrás de las cortinas como antes. Pasaba la mayor parte del día junto a Amina, ayudaba a doblar sábanas, escuchaba historias contadas en voz baja, se sentaba en el suelo de la cocina mientras la otra preparaba infusiones con hierbas que había traído escondidas en el bajo de su ropa. La criada más anciana, que durante años había dicho que la niña no tenía salvación, ahora murmuraba asombrada, «Parece otra niña». Sin embargo, no todos estaban satisfechos. Mateo, el sobrino del patriarca, y el hombre que había comprado a Amina, observaba todo con ojos duros y fríos.
Pasaba por los pasillos como una sombra, siempre atento a la cercanía entre la africana y la niña. Don Esteban, por su parte, se limitaba a mirar de lejos, a veces desde lo alto de la escalera, a veces desde la biblioteca. No decía ni una palabra, pero comenzó a bajar a cenar con más frecuencia. Se sentaba en silencio a la cabecera, con Clara a su lado y Amina sirviendo el pan, el caldo, el vino flojo. En una de esas noches, Clara hizo algo que nunca había hecho. Extendió la mano y tomó la mano de Amina por debajo de la mesa. Don Esteban lo vio. No dijo nada, pero al levantarse, susurró, «Gracias». Era la primera vez que le dirigía una palabra a esa mujer. Y aunque su voz fue baja, para Amina sonó como un trueno lejano, anunciando que el clima de la casa comenzaba a cambiar. La tarde en que Clara enfermó, la casa se sumergió nuevamente en silencio, pero esta vez era un silencio ansioso. Fiebre alta, escalofríos, la niña ardía y se debatía en el pequeño lecho mientras los criados caminaban de un lado a otro, sin saber qué hacer. Mateo no apareció. Don Esteban permaneció encerrado en la biblioteca durante horas. Amina, sola, mojaba paños, soplaba suavemente sobre la frente de la niña, cantaba bajito una canción que aprendió de su madre, cuando aún recogía flores en el desierto antes de las guerras. En la madrugada, mientras la luna pálida se cernía sobre los viñedos, don Esteban finalmente abrió la puerta de la habitación. Estaba pálido, las manos le temblaban ligeramente. Encontró a Amina arrodillada, sosteniendo la mano de la niña y murmurando una oración en una lengua que él no conocía. Clara dormía, la fiebre cedía. El hombre no dijo nada. Solo se acercó, se sentó en el sillón de al lado y se quedó allí, en silencio. No era un gesto de mando. Era entrega. A la mañana siguiente, cuando Amina se despertó con el cuello torcido por el mal sueño, vio a don Esteban todavía allí, con Clara durmiendo en su regazo. Sus ojos estaban rojos, pero tranquilos. Al notar que Amina se había despertado, él solo dijo, «Estará bien». Y completó, con la voz casi ahogada, «Gracias por no haberse ido». En los días que siguieron a la enfermedad de Clara, la hacienda parecía otra. Las ventanas, antes siempre cerradas, comenzaron a abrirse. Al amanecer, el olor a pan fresco volvió a esparcirse por los pasillos. Clara, aún frágil, sonreía más. A veces corría por el jardín con la muñeca en los brazos. Cuando veía a Amina a lo lejos, gritaba, «Ven a ver», como si la alegría hubiera vuelto a ser posible. Don Esteban, por su parte, empezó a bajar más a menudo. Se sentaba en el porche a leer, pero rara vez hojeaba las páginas. Sus ojos se perdían en Amina, que regaba las plantas o enseñaba nuevas palabras a la niña. Un día, Clara le pidió a Amina que le pusiera flores en el cabello, como en las historias que ella contaba. Amina obedeció. Usó pequeñas trenzas finas, adornadas con cuentas de colores, iguales a las de su infancia. Cuando apareció así en el jardín, Clara aplaudió, y, desde el balcón, don Esteban contuvo la respiración por un instante. Era como si algo ancestral se moviera dentro de él, un recuerdo que no le pertenecía, pero que lo tocaba. Al atardecer, al verle encender una vela ante el altar improvisado de la habitación, murmuró sin pensar, «¿Usted cree en algo?» Amina se giró, sorprendida. «Creo en el silencio, señor, y en todo lo que florece incluso sin aplausos». Él asintió lentamente. Y en ese instante, sin tocarla, sin acercarse, don Esteban supo, algo dentro de él comenzaba a germinar. Los días en la hacienda continuaron como si el tiempo se hubiera desacelerado, cada instante lleno de gestos contenidos y miradas que decían lo que las palabras aún no podían. Amina y don Esteban no hablaban de lo que sentían, pero toda la casa lo percibía. En los pequeños gestos, en las largas pausas durante las comidas, en el modo en que los ojos de él buscaban los de ella cuando Clara sonreía. Había una ternura en construcción, como una flor naciendo entre piedras. Pero fuera de aquellos muros, el mundo rugía. Los rumores comenzaron a circular en el pueblo de Jerez de la Frontera, susurros de que el viudo recluido se había dejado encantar por una africana. La esclava entró por la puerta de atrás y ahora quiere sentarse a la mesa, murmuraban algunos. Y mientras Clara jugaba descalza entre los viñedos, inocente y feliz, Amina comenzaba a sentir el peso invisible del rechazo social instalándose nuevamente sobre sus hombros, como una sábana húmeda que enfría hasta los huesos. Mateo nunca fue un hombre de palabras dulces, pero sus silencios se estaban volviendo cada vez más pesados. Observaba a Amina como quien vigila a un enemigo disfrazado. En la mesa, su mirada la seguía cuando ella servía el pan.
en los pasillos, aparecía sin previo aviso, siempre en el momento exacto en que ella sonreía a Clara. Era como si intentara encontrar un error, una falla, algo que justificara la incomodidad que crecía en su pecho. La niña, por su parte, ya no temía. Corría detrás de las faldas de Amina, la llamaba para ver dibujos, se reía a carcajadas. Y eso lo enfurecía aún más. «Están olvidando quién es ella», dijo una vez a uno de los criados. Pero nadie respondió. Todos sabían que la casa respiraba mejor desde que Amina había llegado. Menos él. Y en aquellos días de cielo bajo y uvas maduras, la vigilancia de Mateo se convertía en sombra y amenaza. Don Esteban pasaba más tiempo en el porche ahora. A veces fingía leer, otras simplemente observaba. Amina cuidaba el jardín con la delicadeza de quien riega heridas, y Clara corría entre las rosas como si nunca hubiera conocido el luto. Una tarde, la niña le pidió a Amina que le peinara el cabello como en las historias de la aldea. La esclava sonrió con dulzura y, sentada a la sombra de la parra, comenzó a trenzarle los mechones mientras le cantaba una canción de su infancia. Don Esteban miraba de lejos, sin ser notado. Cuando Clara corrió a mostrarle el peinado a su padre, tirando de la mano de Amina, él se levantó. Por primera vez, los tres estaban juntos bajo el mismo sol. Y en ese instante breve, tan breve como una brisa que mueve las cortinas, algo se movió en el pecho de Esteban. No era deseo, era un tipo de paz que había olvidado cómo se sentía. Pero aún así, él retrocedió. Porque amar a una mujer como Amina era romper con todo lo que lo rodeaba. Y él todavía no sabía si tenía el valor. Mateo no era ciego. Vio lo que los ojos del tío intentaban esconder. Percibió los silencios prolongados, las sonrisas contenidas, los pequeños gestos que se multiplicaban entre Amina y don Esteban. Esto lo carcomía por dentro. No solo por prejuicio, sino por orgullo herido, como si la presencia de aquella mujer negra desafiara todo lo que él creía saber sobre jerarquía, poder y pureza. En secreto, comenzó a interrogar a los criados, a esparcir desconfianzas, a cuestionar entregas, a revisar cuentas. Era su manera de controlar lo que creía que se estaba desmoronando. «El señor está perdiendo la cabeza y el honor», le susurró un día a su tío, que simplemente lo ignoró. Pero Amina sentía que el cerco se estrechaba. Las miradas se volvían más largas, las órdenes más duras. Y en un atardecer gris, encontró su habitación revuelta, como si buscaran algo para culparla. No se dijo nada. Nada se probó. Pero ella supo, Mateo no descansaría hasta destruir lo que él aún no comprendía. El tipo de amor que nace en el silencio y florece en la dignidad. Las noches comenzaron a pesar más que los días. Amina dormía con la puerta entornada y un ojo siempre despierto. Clara lo notó. Comenzó a dormir agarrada a la muñeca y, una noche, preguntó en un susurro, «¿Te vas a ir?» Amina apretó la manita de la niña y respondió con firmeza dulce, «No sin ti». Al día siguiente, don Esteban mandó buscar flores en el viñedo. Dijo que Clara quería dibujarlas. Pero era solo un pretexto. Cuando Amina llegó con los brazos llenos de lavanda, él la esperaba en el camino. Los dos se quedaron frente a frente por instantes que parecieron años. Esteban la miró como quien lleva una pregunta en el pecho y miedo a la respuesta en los ojos. «Si yo dijera que te necesito», murmuró. Amina no huyó de la mirada, pero su respuesta fue un susurro firme. «Entonces luche por mí, como yo lucho todos los días para existir». Él solo asintió. Pero en ese gesto había un pacto silencioso, tal vez el inicio de un nuevo valor. Mateo se dio cuenta de que estaba perdiendo. No el poder de la casa, ni el nombre, sino algo más profundo, el control sobre la mirada de su tío. Don Esteban ya no se escondía. Caminaba por los jardines con Clara y Amina, leía a la niña en el porche y dejaba escapar sonrisas que no brotaban desde hacía años. La ira de Mateo creció como un viejo vinagre. Una tarde, arrastró a Amina a la despensa y le susurró con los dientes apretados, «¿Crees que perteneces a este lugar? ¿Que él te va a elegir a ti?» Amina no respondió. Su silencio fue más firme que cualquier grito. Pero al salir de allí, sus manos temblaban. Don Esteban la encontró así, pálida, y quiso saber qué había pasado. «Nada que no haya enfrentado antes», dijo ella, recuperando la compostura. Por la noche, Clara tuvo una pesadilla y llamó a Amina a gritos. La mujer corrió a la habitación y la abrazó con fuerza. Desde el pasillo, don Esteban oyó los sollozos de su hija y, entre lágrimas, murmuró para sí mismo, «Esta casa ya no es mía, es de ellas. Y gracias a Dios por eso». El clima dentro de la hacienda era otro.
Las mañanas comenzaban con el olor a pan, las ventanas permanecían abiertas y Clara andaba descalza por los pasillos, riendo a carcajadas. Pero Amina sabía que la paz era frágil como el cristal. Don Esteban comenzó a buscarla con la mirada en todos los momentos posibles. Al servir el té, al encender las velas de la capilla, al tararear para Clara. Un día, mientras la niña dormía en la alfombra de la sala, él se acercó en silencio, se sentó junto a Amina y susurró: «Cuando llegaste, pensé que mi casa era solo un lugar. Ahora entiendo que ha vuelto a ser un hogar». Ella no respondió, solo apoyó la cabeza en su hombro. Y allí, en esa pausa hecha de silencio y respiración entrecortada, nació algo más grande que la pasión, la elección. La elección de permanecer, incluso con el mundo en contra. La elección de amar, incluso sin promesas. La elección de ser, incluso cuando negaban su existencia. El pueblo comenzaba a susurrar. Lo que antes eran solo rumores, ahora tomaba forma en miradas torcidas, puertas que se cerraban cuando Mina pasaba, invitaciones que Clara ya no recibía. «Hija de la negra», le dijeron en la plaza una vez. La niña regresó a casa llorando, y Amina la abrazó con fuerza, sin decir una palabra. Don Esteban intentó contener los vientos contrarios, pero sabía, la sociedad circundante nunca perdonaría su afecto por alguien como Amina. Francesco, su sobrino, aprovechó la oportunidad para levantarse como un heraldo del honor de la familia. En cenas susurradas con otros parientes, sugirió apartar a su tío de la administración de la propiedad. «Se perdió en esa mujer», dijo con veneno en la voz. Mientras tanto, Amina seguía con su dignidad intacta, incluso ante las piedras invisibles que venían de todos lados. Pero dentro de ella comenzaba a crecer una pregunta que dolía más que cualquier injuria. ¿Hasta cuándo podría proteger a Clara sin anularse por completo? Las amenazas no tardaron en hacerse realidad. Un antiguo proveedor suspendió los contratos con don Esteban, alegando valores morales innegociables. Otro insinuó que la cosecha de ese año estaba maldita. Una mañana, una piedra fue lanzada al porche y por poco no golpea a Clara. Amina corrió hacia ella, protegiéndola con su propio cuerpo. Don Esteban apretó los puños al ver la sangre correr por el brazo de Amina. Era un corte pequeño, pero el símbolo de algo mucho más grande. «Esto no se va a detener», dijo ella, con voz tranquila. «Quieren que yo desaparezca». Pero respondió sin dudar: «Que ellos desaparezcan de mi vida, no tú». Esa noche, por primera vez en semanas, Amina lloró sola. No por miedo, sino por cansancio. Amar, en esa tierra, era una lucha. Y ser amada costaba demasiado caro. A la mañana siguiente, el porche aún tenía marcas de sangre seca. Clara no quiso jugar. Se sentó en el regazo de Amina y se quedó allí, callada, con los ojos fijos en la nada. Don Esteban caminaba por la casa como una sombra sin descanso. Esa tarde, se encerró en la biblioteca durante horas. Cuando salió, mandó llamar al administrador de la propiedad, despidió a la mitad de los proveedores y rompió con todos los contratos ligados a la familia de Mateo. «A partir de ahora, cuidaremos de la casa con quienes nos respetan», declaró con voz firme. Por la noche, llamó a Amina a la sala principal. Ella llegó con las manos cruzadas, el rostro sereno, pero los ojos atentos. Él se levantó despacio del sillón y dijo, sin rodeos: «Nos vamos. Yo, tú y Clara. Hay un pueblo cerca de la costa donde nadie nos conoce. Ahí seremos solo nosotros». Amina no respondió de inmediato. Caminó hasta la ventana, miró el cielo limpio de Andalucía y solo murmuró: «Entonces vamos, pero que sea con el alma ligera». En menos de una semana, don Esteban vendió 3 caballos, redujo los empleados a solo 2 de confianza y transfirió parte de las tierras de los viñedos a una pareja de antiguos campesinos, a cambio de silencio y lealtad. Mateo intentó reaccionar, intentó amenazar, intentó comprar a los criados con promesas, pero ya era tarde. Aquella casa, antes llena de sombras y dominio, ahora se movía en otra dirección. En la madrugada de la partida, Clara se despertó antes de que cantara el gallo. Llevaba un vestido claro, el cabello en trenzas hechas por Amina y la muñeca en el regazo. «¿Vamos a tener una casa con ventana abierta?», preguntó. Amina asintió, conteniendo las lágrimas. Don Esteban cargaba solo 2 baúles, los ojos cansados, pero seguros. Antes de salir, miró por última vez el retrato de su hermana en la pared del salón y murmuró: «Gracias por haberla dejado entrar». Al cruzar las puertas de la hacienda, el viento sopló fuerte, como si la tierra quisiera. Porche donde tantas veces esperó el atardecer junto a Amina.
Encontraron en su bolsillo una única cosa, la flor seca que Clara había dibujado en la arena años antes, ahora guardada entre las páginas de un libro. Clara enterró a su padre junto a Amina, bajo la higuera que ambos plantaron en el primer verano en esa casa. Y allí, frente al mar, ella entendió que perder a alguien no era el final, era solo el comienzo de una nueva forma de seguir amando. En los años siguientes, Clara mantuvo viva la escuela, las enseñanzas, los rituales de ternura. Y cuando le preguntaban si no se sentía sola, ella sonreía y respondía, «Nunca estuve tan llena». Porque el amor que la creó estaba hecho de raíces profundas, palabras susurradas y corajes que nadie veía, pero que lo sostenían todo. Y así, la historia de Amina no terminó con la muerte. Se convirtió en tierra fértil para todas las demás que vinieron después. Si esta historia ha tocado tu corazón, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Recuerda, hay amores que no piden permiso, solo llegan y sanan. Amina no fue solo una cuidadora. Fue fuerza mansa, curación silenciosa, amor que restaura. Su viaje nos recuerda que no importa de dónde venimos o lo que el mundo intentó quitarnos, aún podemos florecer, enseñar y transformar. Si crees que el amor es más fuerte que el prejuicio, que la dignidad sobrevive incluso en los lugares más sombríos, entonces comparte esta historia. Porque alguien, en algún lugar, necesita oír que es posible volver a empezar.